Nunca fui una persona supersticiosa. Siempre creí que las historias de miedo eran eso, historias. Cosas que la gente cuenta para llenar silencios incómodos o para darle forma a lo que no entiende. Mi madre, sin embargo, tenía ciertas reglas que repetía con una seriedad que a mí me parecía exagerada. Una de ellas era muy clara. Si ya estás acostado, no salgas. Nunca salgas si ya te acostaste. Nunca explicó por qué. Yo tampoco pregunté demasiado. Con los años, esa frase se volvió una especie de eco sin importancia. Algo que uno recuerda sin darle peso. Hasta que dejó de ser insignificante. Mi madre murió hace 3 años. Un infarto. Repentino. Limpio, dijeron los médicos. Como si la muerte pudiera ser limpia. Yo no estaba ahí. Esa es la parte que más pesa. Siempre hay una llamada que no contestaste, una visita que pospusiste, una excusa que ahora suena ridícula. Uno aprende a vivir con eso. O al menos, aprende a fingir que lo hace. Desde entonces, vivo solo en un departamento pequeño. 2 habitaciones, una sala, cocina y un patio trasero con una reja que da a la calle. Es un lugar tranquilo, no silencioso, pero sí predecible. Y eso me gustaba, la rutina, la normalidad, la ausencia de sorpresas. Trabajo desde casa, así que mis días son repetitivos. Ceno temprano, veo algo en la televisión, reviso el teléfono y antes de medianoche ya estoy en la cama. Esa noche no fue diferente. Era martes. Había llovido durante la tarde. No una lluvia fuerte, sino esa llovizna persistente que deja todo húmedo y hace que la ciudad huela a tierra mojada y cables calientes. A las 11:30 ya estaba acostado. Apagué la luz, dejé el teléfono cargando en la mesa de noche y me acomodé. No recuerdo en qué momento me dormí, pero sí recuerdo cómo me desperté. El teléfono sonó. No vibró. No hizo ese sonido bajo que uno ignora medio dormido. Sonó fuerte. Demasiado fuerte. Un timbre limpio que me atravesó el sueño como una alarma. Abrí los ojos de golpe y miré la pantalla. No había número. No decía desconocido. No decía nada. Solo una línea vacía, donde debería estar la información de la llamada. Eso ya era raro. Aún así, contesté. ¿Bueno? Hubo un segundo de silencio. Luego una leve estática. Y entonces escuché su voz. Hijo, bájame a abrir. Hijo, bájame a abrir. Se me heló la sangre. No era una voz parecida. No era una ilusión vaga. Era la voz de mi madre. Exacta, con ese tono suave que usaba cuando no quería sonar preocupada. Pero lo estaba. No respondí. No podía. Estoy afuera, continuó. Traigo cosas. Ven a abrirme. Mi mente empezó a buscar explicaciones. Todas absurdas. Todas insuficientes. Un error. Una grabación. Un sueño. Pero ninguna encajaba del todo. Y sin embargo, había algo más fuerte que el miedo. La costumbre. Mi madre solía llamarme así cuando venía de visita. Yo bajaba. Le abría la reja y la ayudaba con las bolsas. Era automático. Un gesto repetido tantas veces que casi no requería pensar. Me levanté. Todavía no entiendo por qué. Tomé las llaves y caminé por el pasillo oscuro. El teléfono seguía en mi mano. Del otro lado, su respiración suave. Ya voy. Die. Y al escucharlo, algo dentro de mí se tensó. Eso era lo que siempre decía. Llegué a la puerta que da al patio trasero. Más allá, la reja. Más allá, la calle. Abre, me dio la voz. Algo no encajaba. No era una frase. No era una palabra. Era el ritmo. Mi madre tenía pausas distintas al hablar. Respiraba de cierta manera. Dejaba espacios pequeños entre las palabras. Esa voz era perfecta, pero no viva. Era como escuchar una copia demasiado bien hecha. Me quedé quieto. Si eres mi madre, dije. Dime qué me decías cuando era niño antes de dormir. Silencio. Luego la respuesta. Te decía que abrieras. No. Eso no era cierto. Mi madre decía otra cosa. Duérmete, que aquí no entra nada malo.
Lo recordé de golpe, con una claridad dolorosa, y entonces escuché el golpe. Clac. Venía de la reja. Clac. Otro más. Clac. Miré. Había una figura al otro lado. Una mujer. De pie. Inmóvil. No distinguía su rostro. Solo su silueta. Algo oscuro cayéndole sobre los hombros. No se movía como una persona normal. No respiraba. No cambiaba de postura. Solo estaba ahí. «Tengo frío», dijo la voz en el teléfono. La figura levantó una mano. Sus dedos se aferraron a los barrotes. Eran demasiado largos. Retrocedí. «No eres mi madre», susurré. La voz cambió apenas. Seguía siendo parecida. Pero ahora había algo más. Algo profundo. Algo que no debería estar en una voz humana. Tú abrías cuando ella llamaba. Golpes. Esta vez más fuertes. No en la reja. En la puerta del patio. Retrocedí rápidamente y cerré. Puse el cerrojo. Luego otro. Arrastré la mesa y la empujé contra la puerta. Los golpes continuaron, cada vez más intensos. El vidrio vibraba, el marco crujía, la voz seguía en el teléfono. «Ábreme». Algo dentro de mí recordó. La frase, la advertencia. «Nunca salgas si ya estás acostado». Colgué. Los golpes se intensificaron por un momento. Luego, silencio. Total. No me moví durante varios minutos. Tal vez más. No lo sé. Me quedé ahí, temblando, mirando la puerta como si fuera a romperse en cualquier momento. Pero no pasó nada más. Cuando amaneció, me acerqué con cuidado. El patio estaba sucio, barro oscuro, huellas y pétalos de flores aplastadas. Me acerqué a la reja. Había marcas, arañazos finos en el metal, y en el suelo, justo adentro, una fotografía. La reconocí al instante. Era de cuando yo era niño. En la cocina, mi madre detrás de mí. Esa foto estaba dentro de una caja en mi habitación, dentro del departamento. Fui a revisar. La caja estaba abierta. Solo faltaba esa foto. Nada más. Y cambié las cerraduras ese mismo día. Compré otro teléfono. Encendí las luces todas las noches durante semanas. Nunca volvió a pasar. Pero aprendí algo. Hay cosas que no necesitan romper puertas. Solo necesitan que abras. Y a veces, lo único que necesitan para que abras es que suenen exactamente como alguien a quien amaste. Desde entonces, sigo una sola regla. Si ya estoy acostado, no salgo por nada del mundo. No recuerdo exactamente por qué salí esa noche, y eso es lo que más me inquieta, porque normalmente sí lo recordaría. No soy una persona impulsiva. Me gusta planear mis días, saber qué voy a hacer y a qué hora. Pero esa noche, simplemente lo hice. Ya estaba acostado. Eso sí lo tengo claro. Había apagado la luz, puesto el teléfono en silencio, y me había acomodado para dormir. Afuera, la ciudad estaba más tranquila de lo habitual, no completamente silenciosa, pero sí lo suficiente como para notar la diferencia. Cerré los ojos, y entonces sentí algo. No fue un ruido, no fue una sensación física clara, fue más bien una idea, un pensamiento que no parecía mío. Tienes que salir. Abrí los ojos, me quedé mirando el techo. No murmuré. Me di la vuelta. Intenté dormir, pero la idea no se fue. Tienes que salir. Me incorporé lentamente. El corazón me latía un poco más rápido. Es una tontería, dije en voz baja, pero ya estaba levantándome. No sé en qué momento tomé las llaves. No sé en qué momento me puse los zapatos. Solo sé que unos minutos después estaba afuera, caminando por la calle. La noche era extraña, no peligrosa, no amenazante, solo vacía. Había farolas encendidas, pero la luz parecía más débil de lo normal, como si no alcanzara a iluminar del todo, como si la oscuridad no se dejara apartar completamente. Metí las manos en los bolsillos. Respiré hondo. Solo voy a dar una vuelta, me dije. Avancé. Una calle, luego otra, todo normal, hasta que la vi. Estaba a unos 20 metros delante de mí, caminando en la misma dirección. Una mujer, nada fuera de lo común. Cabello oscuro, vestido largo, paso lento. No me llamó la atención al principio, hasta que pasé bajo una farola.
y vi mi sombra proyectarse en el suelo. Larga, distorsionada, normal. Levanté la vista. La mujer también estaba bajo la luz, pero no había sombra. Me detuve. Parpadeé. Miré de nuevo. Nada. La luz caía sobre ella, pero no proyectaba nada en el suelo. Sentí un frío recorrerme la espalda. Debe ser el ángulo, murmuré. Avancé un poco más. Cambié de posición. Miré desde otro lado. Nada. La mujer seguía caminando, y seguía sin sombra. Mi respiración se volvió más lenta, más consciente. Algo no estaba bien. Debería haberme ido. Debería haber dado la vuelta y regresar a casa. Pero no lo hice. Seguí caminando. Porque ella no se alejaba. Eso fue lo segundo que noté. Por más que avanzaba, la distancia entre nosotros no cambiaba. Ni más cerca, ni más lejos. Siempre la misma. 20 metros. Exactos. Aceleré el paso. Mis zapatos resonaron contra el pavimento. 1, 2, 3. Más rápido. Más fuerte. Pero la distancia no cambió. La mujer seguía ahí, a la misma distancia. Como si no importara cuánto caminara. Como si no me estuviera alejando de ella, sino siguiéndola. Me detuve. Ella no. Siguió avanzando. Y entonces hice algo estúpido. Corrí. Pasé bajo otra farola. Mi sombra se estiró frente a mí. Y en ese instante, la alcancé. O eso creí. Porque al levantar la vista, seguí adelante. A la misma distancia. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No era posible. No tenía sentido. ¡Guay! Grité. La mujer no reaccionó. No giró la cabeza. No cambió el paso. Nada. Solo caminaba. Sentí que algo dentro de mí se tensaba. Espera. Nada. Entonces ocurrió. Pasamos por una zona más iluminada. Un cruce. Varias farolas. Luz desde distintos ángulos. Y ahí lo vi con total claridad. No era que no tuviera sombra. Era peor. Las sombras estaban, pero no le pertenecían. Había varias sombras en el suelo. Alargadas. Distorsionadas. Pero no coincidían con su forma. Eran incorrectas, como si la luz intentara proyectarla, pero no supiera cómo. Retrocedí un paso. No. La mujer se detuvo. Por primera vez, sentí que el aire se volvía más pesado, más denso, y entonces, sin girarse completamente, inclinó la cabeza hacia atrás, en un ángulo imposible, como si su cuello no tuviera límite. No vi su rostro, pero supe que me estaba mirando. No deberías haber salido, dijo. Su voz no venía de ella, venía de todas partes, del suelo, del aire, de las sombras. Di un paso atrás, luego otro. No. Susurré. Ella no se movió, pero algo sí. Las sombras se arrastraron, lentamente, hacia mí, como si se desprendieran del suelo, como si estuvieran vivas. Giré. Corrí. No miré atrás. Solo corrí. El sonido de mis pasos era lo único real. Todo lo demás se sentía equivocado. Doblé en una esquina, luego otra. Las luces pasaban rápido. El aire me quemaba en los pulmones. Y entonces llegué a mi edificio. Entré. Subí las escaleras. Cerré la puerta con llave. Me apoyé contra ella, respirando, temblando. Ya pasó, me dije. Ya pasó. Me quedé ahí un rato, hasta que el corazón empezó a calmarse. Entonces levanté la vista y me congelé. La luz del pasillo estaba encendida, y en la pared había sombras, varias, alargadas, distorsionadas, moviéndose lentamente, como si buscaran algo, como si me buscaran a mí. Apagué la luz de inmediato. Oscuridad total. Silencio. Esperé. No pasó nada. Encendí la luz otra vez. Nada. Las sombras normales. Todo en su lugar. Respiré hondo. «¿Estás bien?», murmuré. Fui a mi habitación. Me acosté. Apagué la luz. Cerré los ojos. Y entonces lo noté. La sensación. Alguien de pie. A los pies de mi cama. No abrí los ojos. No me moví. Pero sabía que estaba ahí. Y que, aunque yo no pudiera verla, ella no necesitaba una sombra para existir. No suelo salir de noche. De hecho, evito hacerlo siempre que puedo. No por miedo exactamente, sino por costumbre.
Me gusta la rutina. La sensación de control. Saber que a cierta hora ya estoy en casa, en mi cama, con la puerta cerrada y el mundo afuera. Esa noche rompí esa regla, y hasta hoy no sé bien por qué. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Ya estaba acostada. Había apagado la luz, puesto el teléfono a cargar, y me estaba acomodando para dormir, cuando recibí un mensaje de una amiga. ¿Sigues despierta? No respondí de inmediato. Miré la pantalla, suspiré y la dejé boca abajo. Un minuto después, llegó otro mensaje. Ven. Estamos en el bar nuevo. Solo un rato. No tenía ganas. Ya estaba en pijama. Ya estaba cómoda. Ya había decidido no salir. Pero algo me incomodó. No fue una emoción clara. No fue entusiasmo ni presión. Fue inquietud. Como si quedarme fuera una mala decisión, aunque no tuviera sentido. Respondí. ¿Dónde? Me pasó la ubicación. Sin pensarlo demasiado, me levanté. Todavía hoy, cuando recuerdo ese momento, me parece extraño. No era propio de mí, pero me vestí rápido. Me recogí el cabello y tomé las llaves. Pedí un coche por aplicación. El tiempo de espera era de 4 minutos. Me quedé en la puerta del edificio, mirando la calle casi vacía. El aire era frío. No había casi movimiento. Algún auto a lo lejos. Nada más. El coche llegó puntual. Un sedán gris. Las luces delanteras encendidas. El motor en marcha. Abrí la puerta trasera y me senté. Buenas noches, dije. El conductor no respondió. No le di importancia. Algunos no hablan. Es normal. El auto arrancó. Al principio todo parecía normal. La ruta en el mapa coincidía. Las calles eran las mismas de siempre. La ciudad a esa hora tiene una forma distinta de respirar. Más lenta. Más silenciosa. Pero a los pocos minutos, algo empezó a incomodarme. El conductor no hacía nada extraño. No giraba la cabeza. No hablaba. No se movía de forma brusca. Pero me miraba, a través del retrovisor, no constantemente, a intervalos, miradas breves, pero insistentes. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Es fácil hacerlo de noche. Uno se vuelve más sensible, más atento a detalles que normalmente ignora. Miré mi teléfono. La ruta seguía activa. Todo parecía en orden. Pero entonces noté algo. No había nombre del conductor, ni foto, ni matrícula visible en la aplicación. Era como si el viaje no estuviera completamente registrado. Fruncí el ceño. Volví a mirar el retrovisor. Ahí estaba. Sus ojos, oscuros, fijos. Retiré la mirada. ¿Cuánto falta?, pregunté. No respondió. Solo giró levemente el volante. El auto tomó una calle que no reconocí. Miré el mapa. La ruta había cambiado. Oye, dije. Ahora más alerta. Esa no es la dirección. Silencio. El coche siguió avanzando. Sentí un nudo en el estómago. Detente aquí, por favor. Nada. El motor seguía constante. Las luces de la calle pasaban una tras otra, iluminando el interior del coche en flashes breves. Fue en uno de esos destellos que vi algo. No al conductor. Detrás de él. Por un instante. Pensé que había alguien sentado en el asiento del copiloto. Pero cuando la luz volvió, no había nada. Tragué saliva. Miré de nuevo. Vacío. Me incliné un poco hacia adelante. Voy a cancelar el viaje, dije. Más para mí que para él. Abrí la aplicación. La pantalla estaba negra. No había señal. No había viaje. No había nada. Levanté la vista. Detente ahora mismo. El conductor habló por primera vez. Su voz era vaya. Ya casi llegamos. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿A dónde? No respondió. El coche redujo la velocidad. Se detuvo. Miré por la ventana. No reconocí el lugar. No era un bar. No era una calle transitada. Era una casa. Vieja. Oscura. Aislada. Con la pintura descascarada y las ventanas negras como huecos. Mi respiración se volvió irregular. Este no es mi destino. El conductor giró ligeramente la cabeza. No completamente. Solo lo suficiente para que pudiera ver parte de su rostro. Y entonces entendí. No era un rostro. No del todo.
Había algo incompleto, como si los rasgos estuvieran mal definidos. Como si alguien hubiera intentado imitar una cara humana sin entender completamente cómo funciona. Sonrió. O algo parecido. Aquí bajaste. El seguro de las puertas hizo clic. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Miré hacia la puerta. Mi mano dudó. Y entonces recordé algo. Una sensación. La misma incomodidad que sentí antes de salir de casa. Ese pequeño aviso que ignoré. No debía estar ahí. No debía haber salido. No susurré. No abrí la puerta. El conductor no se movió. El silencio dentro del coche era denso, pesado, como si el aire estuviera esperando algo. Baja, dijo. Negué con la cabeza. No. Pasaron unos segundos. Luego, lentamente, el motor se apagó. Las luces del coche también. Quedamos en oscuridad. Total. No veía nada. Ni la casa. Ni el interior. Ni al conductor. Solo mi propia respiración. Y entonces escuché algo. Un sonido leve. A mi lado. En el asiento trasero. Como si alguien se acomodara. Me giré de golpe. Nada. Pero el asiento estaba hundido. Como si hubiera peso. El teléfono en mi mano vibró. La pantalla se encendió. La aplicación volvió. El viaje seguía activo. Pero el destino había cambiado. Ya no mostraba una dirección. Solo una palabra. Llegada. Y debajo, una foto. Era yo, sentada en ese mismo asiento, pero con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, como dormida, o algo peor, un golpe seco en la ventana. Grité, giré la cabeza. Alguien estaba afuera. Una mujer, alta, vestida de blanco. No veía su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Golpeó de nuevo, esta vez más fuerte. El conductor habló. Te están esperando. Algo dentro de mí se rompió. Con un movimiento brusco, abrí la puerta del otro lado y salí corriendo. No miré atrás. No escuché si alguien me seguía. Corrí, sin dirección, sin pensar, hasta que vi luces. Una avenida. Gente. Ruido. Me detuve. Me doblé jadeando. Miré mi teléfono. No había viaje. No había registro. Nada. Solo la hora. 2:17 m. Regresé a casa caminando. No volví a usar esa aplicación durante meses. Y hay algo más. Algo que no le he contado a nadie. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave. Encendí todas las luces. Fui directo a mi habitación. Y me quedé paralizada. Mi cama estaba desordenada, como si alguien se hubiera acostado en ella. El cargador del teléfono estaba desconectado. Y sobre la almohada había una marca. La forma de una cabeza, como si alguien hubiera estado esperando a que yo regresara. Siempre dejo el teléfono cerca cuando duermo, no por necesidad, sino por costumbre. Me gusta saber que está ahí, a un brazo de distancia, como si fuera una especie de ancla con el mundo, una forma de no estar completamente desconectada. Esa noche no fue diferente. Ya estaba acostada, había apagado la luz, acomodado la almohada y dejado el teléfono sobre la mesa de noche. Afuera no se escuchaba mucho. Un coche lejano, algún perro, nada fuera de lo normal. Cerré los ojos, y justo cuando estaba a punto de dormirme, vibró. Abrí los ojos de inmediato. Miré la pantalla. Un mensaje. De mí. Fruncí el ceño. Mi nombre. Mi número. Todo coincidía. Pensé que era un error. Un fallo del sistema. Abrí el mensaje. No salgas esta noche. Me quedé mirándolo. Sin entender. Releí varias veces. El texto no cambió. Lo siguiente que noté fue la hora. El mensaje estaba marcado como enviado. Mañana. Una fecha que aún no existía. Sentí un frío leve en el estómago. ¡Qué estupidez!, murmuré. Bloqueé el teléfono. Lo dejé de nuevo en la mesa. Intenté dormir, pero el pensamiento no se fue. No salgas esta noche. Era demasiado específico, demasiado directo. Volví a tomar el teléfono. Abrí la conversación. Escribí. ¿Quién es? Envié. El mensaje apareció en la pantalla. Y entonces, desapareció, como si nunca lo hubiera escrito. El chat volvió a quedar con una sola línea. El mensaje original. El de mañana.
Sentí que el corazón me latía más rápido. No. Negué con la cabeza. Es un bug. Lo di otra vez. Apagué la pantalla. Me cubrí con la sábana. Cerré los ojos. Y esperé. El silencio se volvió más pesado, más presente, como si algo estuviera observando, como si el aire mismo estuviera esperando una decisión. Entonces, sonó el teléfono. Esta vez no vibró. Sonó fuerte. Me incorporé de golpe. Número desconocido. No contesté. Se detuvo. Un segundo. Dos. Y volvió a sonar. Contesté. ¿Bueno? Silencio. Luego, mi voz. No salgas. Se me heló la sangre. No era parecida. No era similar. Era mi voz. Exacta. Como si me estuviera escuchando a mí misma. Colgué de inmediato. El teléfono se quedó en silencio. Lo miré, esperando que volviera a sonar, pero no lo hizo. Respiré hondo. Ya está, susurré. No pasa nada. Me acosté de nuevo. Cerré los ojos. Y entonces, tocaron la puerta. 3 golpes. Secos. Firme. Abrí los ojos. Miré hacia la entrada de mi habitación. Oscura. Inmóvil. Golpe. 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 Otra vez. ¿Hola? Dije. Silencio. Me levanté. Caminé lentamente. El suelo estaba frío. Cada paso parecía más ruidoso de lo normal. Llegué a la puerta. Apoyé la mano en la manija. Dudé. ¿Quién es? Nada. Giré. Abrí. El pasillo estaba vacío. Oscuro. No había nadie. Cerré. Con seguro. Respiré hondo. Estás paranoica, murmuré. Volví a la cama. Me acosté. Miré el techo. Intenté dormir. Y entonces, vibró. El teléfono. Lo tomé. Otro mensaje. Mismo chat. Mismo número. Lo abrí. Ya saliste. Sentí un vacío en el pecho. No susurré. No he salido. Mis manos temblaban. Escribí. No. El mensaje apareció. Y otra vez. Desapareció. Como si nunca hubiera existido. El teléfono vibró de nuevo. Mentira. Mi respiración se volvió irregular. No estoy fuera, dije en voz alta. Estoy aquí. Silencio. Un segundo. 2. El teléfono vibró. Entonces mira. El aire en la habitación cambió. No sé cómo explicarlo. No fue temperatura. No fue sonido. Fue presencia. Levanté la vista lentamente. Hacia el espejo frente a la cama. Ya ahí la vi. Yo. De pie. En la habitación. Mirándome. Pero no era yo. La expresión era distinta. Vacía. Los ojos demasiado abiertos. Como si no parpadearan. No me moví. No respiré. Nada. Solo miré. Y entonces, la otra yo sonrió. Muy lentamente. Y levantó el teléfono. Su teléfono. El mismo. Y escribió algo. Mi teléfono vibró. No bajé la mirada. No podía. Pero sentí la vibración en la mano. Otra vez. Y otra. Hasta que finalmente, miré. El mensaje decía, ya es tarde. Levanté la vista de golpe. El espejo estaba vacío. No había nadie. Solo mi reflejo. Normal. Respirando. Temblando. Me levanté. Me acerqué lentamente. Toqué el espejo. Frío. Sólido. Nada extraño. No. Susurré. Retrocedí. Me senté en la cama. El teléfono seguía en mi mano. La conversación abierta. Los mensajes ahí. Reales. No desaparecieron esta vez. Miré la hoja. 2,0 Parpadeé. Algo no encajaba. Revisé de nuevo. 2,3 Pero, cuando recibí el primer mensaje, también eran las 2,3 a.m. El tiempo no había avanzado. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. El teléfono vibró. Último mensaje. Ahora te toca responder. Y debajo, apareció el teclado, esperando, como si fuera mi turno, como si no escribía, algo más lo haría por mí. Miré la pantalla, luego el espejo, luego la puerta, todo en silencio, todo inmóvil. Y entonces entendí algo que no debería tener sentido, pero lo tenía. Ese mensaje no venía del futuro, venía de una versión de mí, que ya había salido, y que no había regresado. El teléfono vibró una última vez.
El cursor parpadeaba, esperando, y por un instante, juró que no recordé si alguna vez ya había respondido. Vivir solo tiene ventajas. Eso es lo que uno se repite al principio. Nadie te molesta. Nadie hace ruido. Nadie invade tu espacio. Pero con el tiempo, hay algo más que aparece. Algo que no está en las listas de beneficios ni en las advertencias. El silencio. No el silencio normal. Ese que uno disfruta para concentrarse o descansar. Hablo de otro tipo de silencio. Uno que parece estar esperando algo. Uno que, si lo escuchas demasiado tiempo, empieza a llenarse de cosas que no están ahí. Yo me mudé a ese departamento durante mi segundo año de universidad. Era barato, pequeño y estaba relativamente cerca del campus. El edificio era viejo, de esos que tienen pisos de madera que crujen incluso cuando no hay nadie caminando. Pero no me importaba. Necesitaba independencia más que comodidad. Mi rutina era simple: clases por la mañana, trabajo por la tarde, estudio por la noche. Y cuando volvía, ya tarde, lo único que quería era acostarme y desaparecer hasta el día siguiente. La primera vez que escuché el sonido fue un jueves. Ya estaba en la cama. Creo que eran cerca de la 1 de la madrugada. Había apagado la luz y estaba a punto de dormirme cuando lo escuché. Un golpe, suave, seco, justo debajo de mí. Abrí los ojos. Me quedé quieto. Esperé. Nada. Pensé en lo más lógico. Tuberías. El edificio era viejo. Era normal que hiciera ruidos. Me di la vuelta y cerré los ojos otra vez. Entonces volvió. Golpe. Esta vez 2 seguidos. Golpe. Golpe. Fruncí el ceño. No sonaba como tuberías. Era demasiado preciso. Me incorporé un poco, apoyando los codos en el colchón. Miré el suelo, aunque no había nada que ver. Solo madera vieja y oscura. ¿Hola?, dije, sintiéndome ridículo. Silencio. Suspiré. Es tu imaginación, me dije. Me acosté de nuevo. Y entonces, golpe, golpe, golpe. 3. Lentos, rítmicos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era un ruido aleatorio. Era intencional. Me levanté de la cama. El piso estaba frío bajo mis pies. Di un paso, luego otro. Me agaché, acercando el oído a la madera. Nada, solo silencio. Me quedé así unos segundos. Luego me incorporé, negando con la cabeza. «¿Estás cansado?», murmuré. Apagué la luz otra vez y me acosté. Esa noche no volví a escuchar nada. Los siguientes días fueron normales. Clases, trabajo, estudio, nada fuera de lo común. Hasta el domingo. Esa noche regresé más tarde de lo habitual. Estaba agotado. Apenas me quité los zapatos. Me dejé caer en la cama y apagué la luz sin siquiera mirar el teléfono. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó el mismo sonido. Golpe. Abrí los ojos de golpe. Golpe. Más fuerte. Golpe. Ahora estaba completamente despierto. Me quedé inmóvil, esperando. Los golpes continuaron. No eran constantes. Había pausas entre ellos, pero tenían un patrón. Golpe. 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 Como si alguien estuviera intentando comunicar algo. Me senté en la cama. El corazón me latía más rápido de lo normal. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Silencio. Un segundo. 2. Y entonces, golpe. Uno solo. Sentí un nudo en el estómago. Eso no era normal. No eran tuberías. No eran vecinos. No había nadie debajo de mi departamento. El piso de abajo estaba vacío. Lo sabía. El casero me lo había dicho cuando me mudé. Está en reparación, me explicó. Nadie vive ahí todavía. Miré el suelo. Oscuro, inmóvil. Pero ahora
no parecía tan vacío. Me voy de lo como. Caminé lentamente. Cada paso hacía crujir la madera. Me agaché otra vez. Apoyé la mano en el suelo. Frío. Demasiado frío. Como si debajo no hubiera aire. Sino algo más. Algo profundo. Y entonces lo escuché. No un golpe. Algo distinto. Un roche. Como uñas. Arrastrándose contra la madera. Retiré la mano de inmediato. El corazón me golpeaba el pecho. No susurré. Retrocedí. Me metí de nuevo en la cama y me cubrí con la sábana, como si eso pudiera protegerme de algo que claramente no entendía. Los sonidos continuaron durante un rato. Golpes, voces, pausas, hasta que finalmente se detuvieron. A la mañana siguiente bajé. No pensaba hacerlo, pero algo en mí necesitaba comprobarlo. El departamento de abajo estaba cerrado con llave. La puerta vieja, desgastada. Toqué. Nadie respondió. Miré por la ventana lateral. Oscuro. Vacío. Nada. Suspiré, sintiéndome un poco estúpido. Son ruidos normales. Me repetí. Volví a subir. Esa noche no hubo sonidos. Ni la siguiente. Ni la otra. Y poco a poco, la sensación se fue, hasta que dejé de pensar en ello. Pasaron 2 semanas. Y entonces volvió. Más fuerte. Más claro. Más cercano. Golpe. 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 Abrí los ojos de inmediato. Ya no había duda. No era imaginación. Me senté. ¿Qué quieres? Pregunté. Sin pensar. Silencio. Luego, golpe. 2 veces. Golpe. Golpe. Mi respiración se volvió irregular. ¿Quieres que baje? Dije. Silencio. 1 segundo. 2. Golpe. 1 solo. Afirmación. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. No debía hacerlo. Lo sabía, pero algo dentro de mí quería entender. Me levanté. Me puse las zapatillas. Tomé las llaves. Salí del departamento. El pasillo estaba oscuro. Las luces apenas iluminaban lo suficiente. Bajé las escaleras lentamente. Cada paso resonaba más de lo que debería. Llegué a la puerta del departamento de abajo. Me quedé frente a ella, inmóvil. Esto es una estupidez, murmuré, pero mi mano ya estaba levantándose. Toqué. Silencio. Giré la manilla. Cerrada. Tragué saliva. Saqué las llaves. Probé una. No entró. Otra. Nada. La tercera. Encajó. Me congelé. No. Pero ya era tarde. Giré. La puerta se abrió. Un olor húmedo me golpeó de inmediato. El aire era frío. Demasiado. Encendí la luz. Nada. Vacío. El lugar estaba completamente desocupado. Sin muebles. Sin señales de vida. Solo polvo. Y el suelo. Madera vieja. Oscura. Me acerqué lentamente. Mi respiración era lo único que se escuchaba. Hasta que... golpe. Debajo. Pero esta vez no estaba en el suelo. Estaba más abajo. Como si hubiera otro espacio. Como si hubiera algo. Debajo del piso. Me agaché. Apoyé la mano. Frío. El mismo frío. ¿Hay alguien ahí? Susurré. Silencio. Y luego. Golpe. Justo debajo de mi mano. La retiré de inmediato. El corazón me latía con fuerza. Y entonces, escuché mi voz. Desde abajo. ¿Hay alguien ahí? Me quedé paralizado. No. No era posible. Hola. Dio la voz. Mi voz, exacta, como un eco, pero no venía de arriba. Venía de abajo, de ese espacio imposible. Retrocedí. Tropecé. Caí al suelo. Y en ese momento, la madera crujió. Una línea. Una grieta. Justo donde había apoyado la mano. Algo se movió debajo. Algo que intentaba subir. Me levanté de golpe y cogí. Salí del departamento. Subí las escaleras. Entré a mi habitación y cerré con llave. No dormí esa noche. Al día siguiente hablé con el casero. Le pregunté por el departamento. Por el suelo. Por si había un sótano. Me miró extraño. No hay sótano, dijo. Nunca hubo. Pero... los ruidos. Negó con la cabeza. Ese departamento lleva vacío años. Nadie entra ahí. Yo entré. Se quedó en silencio. Luego dijo algo que aún me persigue. Entonces no debiste hacerlo.
Esa misma noche, mientras estaba acostado, lo escuché de nuevo, pero esta vez no venía del suelo. Venía debajo de mi cama, golpe, y luego mi voz, susurrando. ¿Hay alguien ahí?